1. Bienvenido, videonauta, a este videoconsejo breve y práctico. Pero antes de llegar al consejo, quiero compartirte una experiencia. Se trata de una lección de vida que recibí de mi sobrino. En aquel entonces él asistía todavía a preescolar. En realidad puedo decir que era un niño muy tranquilo, que pues no teníamos problemas con él. Por eso, pues para mí fue sorprendente el día que llegué a recogerlo preescolar y la maestra me dijo: ¿puede pasar un momento, por favor? De repente me pregunté, bueno, ¿qué habrá ocurrido? Así de importante habrá sido lo que ocurrió, que la verdad es que a la fecha no me acuerdo. De lo que me acuerdo es lo que vino después, lo que ocurrió saliendo. Después de que la maestra me comentó lo que había ocurrido, ya salí y en el camino iba platicando con mi sobrino y le dije: oye, cosa, es que te tienes que portar bien. Y yo recuerdo que volteó y con esa inocencia característica de los niños me dijo: sí, tío, pero ¿qué es portarse bien? Es una pregunta muy sencillita, pero déjame confesarte que me dejó pensando mucho. En el momento, con toda honestidad, no le pude contestar. Sí me dejó pensando, dije, sí es cierto, ¿qué es portarse bien? Y entonces, lo que ocurrió es que mi sobrino me hizo darme cuenta que a veces nosotros suponemos que los niños saben ciertas cosas, pero en realidad aún no las saben. Nosotros obviamos muchas cosas. Esta frase probablemente tú mismo en algún momento la hayas dicho: es que tú ya sabes, cuando probablemente en realidad él no sabe. Ahí me di cuenta de la tremenda importancia, y este es el consejo, de que los chaparros sepan qué se espera de ellos. Me di cuenta de lo valioso y útil que es que los niños sepan todo el tiempo qué se espera de ellos. Hay que ser completamente explícitos. Me dejó pensando mucho mi sobrino. Después de pensarlo mucho, llegué a elaboré un reglamento con 5 obligaciones que él tenía que llevar a cabo, y de acuerdo a esas 5 obligaciones, pues él tenía ciertos beneficios. Y luego también había 5 prohibiciones, 5 cosas que él debía evitar y que si las hacía, entonces había una sanción. Ese fue mi pequeño reglamento. Y es que todos los psicólogos te van a recomendar lo siguiente: los reglamentos tienen que ser lo más generales posibles, es decir, que no haya muchas reglas, porque si no lo único que vas a conseguir es que pues los chaparros se sientan agobiados. Las reglas tienen que ser lo más generales. O sea, por ejemplo, en lugar de decirle: mira, tienes que respetar a tu abuelita, tienes que respetar a tus tíos, tienes que respetar a tus papás, simplemente decirle: hay que respetar a las personas. Y con una sola regla ya abarcaste a todas las personas que conoce, con las que convive, pero incluso con aquellas que no convive, con una simple regla. Entonces, esta característica la deben de tener estas reglas, lo más generales posibles. Evitar las particularidades. Ahora, tienen que ser muy, pero muy concretas. Ya en otro video también compartía yo que pues a veces el poner estas reglas resulta muy útil hacerlo de manera afirmativa. Por ejemplo, en lugar de decir: no tienes que faltarle al respeto a las personas, cambiar esto de manera positiva, afirmativa, y decir: tienes que respetar a las personas. Entonces, de este modo, pues también ya no frustras al chaparro sintiendo que siempre es no, 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 no. Entonces, eso sería lo primero. Que las reglas sean lo más generales posibles y en medida de lo posible también, pues redactarlas, compartirlas, expresarlas de manera positiva. Lo siguiente pues sería, ya lo sabes, y esto también probablemente lo habrás escuchado ya por ahí, tiene que haber consecuencias. Y las consecuencias siempre se tienen que llevar a cabo, ya sea por cumplir o ya sea por incumplir. Porque si hay unas reglas y estas reglas se rompen y no hay una consecuencia, pues de nada sirve que estén las reglas, y esto a la larga pues te va a resultar contraproducente.
Entonces, si hay unas reglas, es muy, pero muy importante que estas reglas se sigan pues al pie de la letra, porque también nos suele pasar que cuando nosotros estamos muy de buenas, pues soportamos más, y de repente el chaparro hace algo que no debía, pero como estamos de buenas decimos, bueno, pues no pasa nada, nada más esta vez. Pero al contrario, el día que nosotros estamos enojados, molestos, por algo que en ese momento, o que normalmente no le hubiéramos llamado la atención, inmediatamente, ¿pero qué estás haciendo? Ya te dije, no sé. Y entonces estas variaciones, pues son las que van a alterar la conducta de los chaparros. Ya sea que tú estés de buenas, ya sea que estés de malas, las reglas tienen que ser siempre exactamente las mismas. Y muy importante es que se cumplan. Conozco a alguien que se la pasó pues prácticamente toda la vida diciéndole a sus chaparros, pero ahora sí, esta vez vas a ver que sí. Y no llegaba a la consecuencia. Es la última, y para la siguiente vas a ver, a la otra. Y llegaba a la otra y volvía a hacer lo mismo. Y entonces, pues como nunca llegó la consecuencia, hubo muchos problemas en esta familia. Desde que eran pequeños hasta incluso ahora que estos chaparros ya son adultos e incluso algunos ya son papás. Y ya después explicaré estos problemas que se vivieron en casa, pues ahora estos chaparros los viven con sus hijos. Entonces por eso es muy, pero muy importante que las reglas se apliquen siempre de manera pareja. Ya sea que estés de buenas, ya sea que estés de malas. Pero insisto, antes de hacer esto, es muy importante pues que los chaparros sepan cuáles son las reglas del juego, qué se espera de ellos, qué sí pueden hacer, qué están obligados a cumplir y también qué están obligados a respetar, a no hacer, qué cosas son las que tienen que evitar. Seguro, en algún momento has visto una situación como esta. Una pareja que sale con sus chaparros de visita a algún lugar. Y entonces el chaparrito, pues, hace algo que no es adecuado. Y llega la amenaza. Pero en la casa, En la casa hablamos. Ahorita que lleguemos vas a ver. Y esta es otra cuestión. Porque las consecuencias tienen que ser inmediatas. Justo en el momento. Entonces, las reglas tienen que ser explícitas, claras, generales. Tiene que haber consecuencias. Las consecuencias se tienen que cumplir y tienen que ser, nosotros solimos decir, contingentes. Es decir, en el momento que se realiza la acción, en ese momento tiene que venir la consecuencia. Sobre todo, pues si estás trabajando con los más pequeños. Probablemente, pues los más grandes ya entienden entre causa y efecto transcurrido un lapso de tiempo. Pero si el lapso de tiempo transcurre para un chaparrito, él ya no va a hacer la conexión entre la causa y el efecto. Si pasa mucho tiempo entre una y otra cosa, el niño ya no es capaz de conectar esta causalidad. Para él son cosas separadas. Y de repente, pues es cuando los más chaparritos dicen, híjoles, es que mi mamá es bien enojona. Porque ellos ya no entienden esa causalidad. Ellos lo único que entienden es que, pues quién sabe, mi mamá se enoja por todo. Entonces por eso tiene que venir esta causalidad. Ahora, ciertamente cuando empieces a aplicar pues estos consejos que yo te voy dando, con toda franqueza, las cosas no van a mejorar. Al contrario, muy probablemente empeoren. Y lejos de portarse mejor los niños, pues se van a portar peor, van a ser más indisciplinados. Pero eso quiere decir que las cosas están funcionando. Es como dice uno de los dichos. Antes de amanecer es la hora más oscura. Entonces, cuando tú empieces a aplicar estos consejos que yo te brindo, tus niños van a empezar a portarse más rebeldes. Y eso es una buena noticia, porque quiere decir que lo que estás haciendo está funcionando. Porque si no hay ningún efecto, si los niños siguen exactamente igual, pues justo la indicación es que pues no está funcionando. Pero si se empiezan a poner más rebeldes, es buen indicio. Quiere decir que algo se está moviendo, que las cosas se están acomodando. Así es que no desesperes. Entonces, para recapitular, lo que yo he querido compartirte en este video y que me enseñó mi sobrino es: los niños tienen que saber qué se espera de ellos. Tenemos que ser muy explícitos. ¿Qué significa portarse bien? ¿Qué significa portarse mal? ¿Qué cosas tienen que hacer para que nosotros consideremos que se están portando bien? ¿Y qué cosas tienen que evitar? Porque eso nosotros lo consideramos portarse mal.
Y nunca, créanmelo, nunca obviar que los niños ya lo saben, que los niños ya lo entienden. Lo mejor es no obviar estas cosas y siempre ser explícitos. Es mejor que el niño te sorprenda y que tú digas, ah caramba, sí, ya lo sabes, a que tú obvies que sabe algo y más tarde te des cuenta que no es así. Entonces, es muy, pero muy importante y muy útil que los niños en todo momento sepan qué se espera de ellos. Así de sencillo. Como ya lo he comentado, si tú tienes dudas, inquietudes, las puedes compartir con nosotros aquí abajito en los comentarios. Y nosotros pues ya iremos procurando atender estas dudas, estas inquietudes e incluso pues realizar videos al respecto. Y si este video te ha parecido útil e interesante, pues te voy a pedir que indiques que el video te ha gustado, que lo compartas con tus amigos y conocidos, pues para que de este modo nos ayudes a nosotros a llegar a más personas y seguir realizando esta labor. Y como siempre digo, llegado a este punto, me despido de ti, deseando que te la pases muy, pero muy chévere.